Vamos a dejar entre paréntesis ¿cómo es? La parte de concreto en sí, ya hemos dado placas, hemos dado en una dirección, macizas. Tienen que seguir profundizando en placas en el capítulo 7 en el capítulo 7 les recomiendo, capítulo 7 de Segura Franco, les recomiendo que sigan cómo es, profundizando. Giancarlos Pérez. Pérez Lambraño. Y ahora como que se puso la pila Pérez. Dice, ya llevo como 15 faltas, voy a empezar a asistir. Pues sí, muchachos, entonces ya vamos a apartarnos lo que es del tronco de la parte de concreto, aunque vamos a seguir relacionados porque vamos a seguir haciendo ejercicio y vamos a seguir tratando de hacer las distinciones ya en la parte aplicativa, porque ya vamos a entrar a la sismoresistencia, lo que corresponde a la sismoresistencia. Es importante entonces que conozcamos algo de la parte sísmica, de cómo es un espectro, de cuáles son los tipos estructurales que tenemos que tener en cuenta, cuáles son las zonas de sismo alto, de riesgo sísmico alto, de riesgo sísmico bajo, de riesgo sísmico alto y medio, ¿ya? Todas esas nociones las vamos a tener que entrar, pero esta parte va a requerir más estudio y profundización de ustedes, porque ya yo les voy a tocar los temas y les voy a dejar ya casi todos van a desarrollar. Hoy, por ejemplo, les voy a dejar una tarea que va a consistir en todo lo que son los requisitos sísmicos para lo que son las vigas y columnas, en cómo será el diseño de vigas y columnas en las diferentes zonas sísmicas, ¿ya? De demanda de utilidad media, baja, moderada y especial. Entonces, el libro que vamos a seguir ahora se llama Diseño Sísmico. Anoten, por favor. Diseño sísmico de edificios, de Roberto Rochel Aguat. Vamos a tratar de seguir casi todas las cosas. Yo les voy a ir diciendo, bueno, esto está en el capítulo, por ejemplo, lo que es el diseño de vigas y columnas, está en el capítulo 4 y 5. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya vamos a estar diseñando, pero diseñando ya con sismo, vamos a tener que respetar ya lo que son respetar todo lo que son las normas que vamos a seguir para sismo, precisamente. Entonces, ya una viga, ya vamos a tener que tener en cuenta las normas sísmicas que ya van a estar en el capítulo 21 y 22 del código. Y entonces ya no va a ser ya cualquier cosita como vimos en columna. Cuando vimos en columna vimos un armado, la armadura transversal. Cuando se tiene en cuenta el sismo es una cosa, y cuando no se tiene en cuenta el sismo es otra cosa. ¿Recuerdan eso? Que yo les mandé unos esquemitas que decían las zonas de vigas y columnas que reciben mayor
que tiene mayor refuerzo transversal. ¿Cómo se llaman esas zonas? ¿Sí recuerdan? ¿Quién recuerda? Zonas de confinamiento. Zonas de confinamiento. Entonces, si ya nosotros estamos diseñando, nosotros estamos aquí en zona moderada, el riesgo sísmico que medio. Nosotros en Sucre estamos en zona media. Si nosotros diseñamos nuestros diseños sísmicos, nuestro diseño sin tener en cuenta esos requisitos que nos está mandando el código, ¿qué está pasando? Estamos omitiendo una norma, y esa norma es ley. Y si de pronto no tenemos en cuenta eso y diseñamos sin tener en cuenta eso, nos metemos en un problema, porque las leyes son para cumplirlas. Y entonces eso nos puede acarrear que nuestra matrícula se pueda perder, ¿ya? Como ha pasado con la mayoría de los edificios que se han caído actualmente. Entonces, ya esta vez vamos a empezar a trabajar, vamos a alternar lo que sabemos del diseño, lo que hemos hablado de losa, lo que hemos hablado de vigas, lo que hemos hablado de columnas, lo que hemos hablado de flexión, lo que hemos hablado de longitud de desarrollo en concreto armado 1 y 2, pero ya vamos ya combinándolo ¿con qué? Con la parte sísmica. Es necesario que ustedes se vayan apropiando de la terminología, ¿ya? Aquí van a editar la parte A, que es la parte sísmica, la parte A del código, que es donde dice que los métodos que se usan para el diseño sísmico. Puede ser el método de la fuerza horizontal equivalente, el método dinámico o el método modal, ¿ya? En esta parte, como no va a ser un curso totalmente de sismoresistencia, nosotros vamos a ver con cierta énfasis lo que es el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces van a tener que entrar al código y ver. Hoy les voy a hacer una presentación de unas referencias en donde les voy a dar la referencia en qué parte está en el código, y ustedes tendrán que leer y apropiarse de esa terminología con el fin de que ya puedan ir dominando los tipos de construcciones que hay, cómo se clasifican, de alta responsabilidad, como son las construcciones de hospitales. Son aquellas construcciones que deben permanecer sin daño significativo después que haya ocurrido un sismo. Por ejemplo, hay unas que no, por ejemplo, las viviendas pueden permanecer en pie, pueden tener algunos daños, pero no deben colapsar. Nosotros debemos, con nuestro diseño sísmico, decir que las construcciones después permanezcan en pie, o sea, debemos salvar las vidas y la propiedad. La vida y la propiedad. Nosotros ya vemos que cómo es que vamos a enfrentar un sismo, debemos de tomar unos requisitos importantes. Por ahí estoy leyendo un libro que es de autoría de un señor Mauricio Gallego Silva y el doctor Alberto Sarria, un libro que se llama los elementos de concreto en su comportamiento frente al sismo. Es importante. Entonces ya en esta parte ya vamos a ver cómo tenemos que actuar en el diseño, qué condiciones
debemos cumplir para que nuestras estructuras no fallen, no colapsen ante los sismos, ante la fuerza sísmica. Bueno, nos interesa saber cómo es el sismo, si el sismo, dónde impacta el sismo, qué es el sismo, si los sismos son una onda, tipos de onda, toda esa cultura que de pronto no vamos a alcanzar a nombrar aquí, pero que ustedes tienen la obligación de ir leyendo, y lo que podamos aclarar aquí, pues lo aclaramos, lo que no lo dejamos como tarea para que ustedes en ciertos libros dedicados al sismo, por ejemplo los terremotos, los elementos de concreto ante los terremotos, que se llama el libro ese, entonces ustedes ven ahí cómo se comportan las placas, cómo se comportan las losas, cómo se comportan las vigas ante los eventos sísmicos. Y qué requisitos, qué cosas debemos nosotros proporcionarle a esa estructura para que sea la estructura nuestra una sismo resistente. Entonces, incluso yo creo que hay una asignatura que dicta el profesor Mulet, que es edificios sismorresistentes, o sea, que cumplan toda la normativa con respecto a la sismorresistencia. ¿Ya? Hoy aquí ya por lo menos aquí hay Humberto Mesa, no ha llegado hoy. Mesa Rodríguez Humberto no vino hoy. Bueno, ya hoy están asistiendo un poco más. Roger Lezama, ese señor definitivamente es Corpus Ausen. Sierra Villalba. Roger Lezama canceló. Canceló, ¿verdad? Sí, porque no aparece por aquí. Sí. Es mejor, le va mejor que la vea con calma y pues la vea cuando la va a poder atender. Sierra Villalba Néstor Julio, tampoco lo veo que está cumpliendo con sus obligaciones de alumno. Bueno, vamos a ver que si empezamos a hacerle las presentaciones y a que ustedes vayan, entonces ya se van a enfocar. Ese libro lo van a encontrar en la red muy fácilmente. El doctor Roberto Rochel Aguad es una persona muy generosa en cuanto a la enseñanza del concreto, y él colgó todos sus libros en la red para que cualquiera persona lo pueda bajar libremente. ¿Oyeron? Entonces van a bajar el libro que se llama, yo creo que desde el principio le dije, Diseño sísmico de edificios basado en la norma NSR 10, así se llama el libro, ¿ya? O de acuerdo con la norma NSR 10. Vamos a mirar, a ver hoy. Hay dos presentaciones. Uno que se llama ¿Están viendo? ¿Están observando? ¿Están observando la presentación? Jóvenes. Bueno. Sí. Bueno, entonces voy a tener que necesitar a unos alumnos del grupo de ustedes que me venga a verificar. Porque los PDF que coloco no, yo no sé, de pronto es porque son piratas, pero debo tener debe haber alguna cosa acá en el computador. Ustedes no saben que hay ciertas grabadoras que cuando usted le pone un CD pirata no lo lee. Ustedes sí saben eso.
tienen programadas para que son antifraude. Entonces, con eso. ah, sí, hay unas, sí, por ejemplo, yo tuve una grabadora de esa, ponía, un amigo mío tenía un equipo de sonido que si tú le ponías, le dabas un CD pirata, no lo leía nunca. A ver. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver hoy son los métodos de análisis para determinar la fuerza sísmica. Y eso está en la norma, en el Serie 10 y está en el título A. Hoy vamos a trabajar el título A, que el título A es el que le indica a usted todo lo que es la parte sísmica y cómo se trabaja y los métodos, ¿ya? Aquí le voy a quedar aquí esta presentación mientras me voy a buscar un tintico y seguimos hablando. Bueno, jóvenes, aquí, ¿qué notan ustedes aquí en esta lámina que estamos viendo? Que fíjense, aquí hay una zona que les estoy marcando que se llama una zona de sismicidad baja, ¿verdad? Por ejemplo, Cartagena, Barranquilla. Y hay una que es intermedia hacia La Guajira. Aquí tenemos una veta más oscura, que es la zona de sismicidad, que de riesgo sísmico, que alto. Está incluido toda esta zona del Pacífico
Y está una vetica aquí intermedia. Los Santanderes son altos, ambos Santanderes. Y hay una gran zona, casi medio Colombia, que está hacia la parte amazónica, hacia el escudo amazónico, que es zona intermedia baja. Eso no quiere decir que como sea de riesgo sísmico bajo, no quiere decir que no vaya a temblar. Fíjense, por ejemplo, que Haití tembló y casi se acaba el país, ¿ya? Eso están clasificados como bajo, pero está siempre la posibilidad latente de que haya un sismo. Dice, Colombia ha tenido sismos importantes. Este A aquí, me perdonan, es con H, ¿oyeron? Es con H, aquí se quedó la A de Averno. Ha tenido sismos importantes que ha ocasionado cambios en la ingeniería. Esos cambios, ¿dónde creen ustedes que se han revelado? ¿O dónde aparecen revelados esos cambios que nosotros hemos tenido en el comportamiento sísmico o ocasionados por los eventos sísmicos que han sucedido en el país? ¿Dónde se han reflejado? ¿Quién me dice? Por ejemplo, cuando tembló en Popayán, que hubo un sismo de bastante impacto, por allá en el 80, que destruyó casi medio Popayán, fue cuando se empezó a aparecer el primer código de sismoresistencia en Colombia, ¿ya? Hubo un temblor fuerte en Cúcuta, que casi de muy alta intensidad. Bueno, también otra cosa importante que ustedes tienen que saber, ¿cuántas escalas hay para medir los sismos? Ya solo vieron en geología. ¿Quién me dice? Una no es la escala de Richter. La escala de Richter y la otra. Hay dos escalas. La de Richter es la de la intensidad, sí, de intensidad de 4.2, que es la que normal, es la que clasifica los signos por magnitudes. La otra también, pero la otra es más o menos cualitativa, ¿ya? La otra es la escala de Mercalli, ¿ya? La de Richter también va de 1 a 12 y ya, pero es por magnitud, ya ahí revela él la energía que tiene, la energía que se libera cuando se ocasiona un sismo. Tienen que darle una repasadita a esas escalas y ver qué significa. La una es cualitativa, no te va a dar, pero también indica algo. Entonces dice que en Colombia hubo un sismo fuerte en 1875, que hubo un temblor en el eje cafetero en el 1979. Estos sismos ponen al descubierto ciertos errores constructivos, ciertas fallas constructivas que nosotros tenemos en la. Recuerden que yo cuando les dicto el concreto 1, el concreto, o sea, los fundamentos básicos del concreto, les digo a ustedes que siempre les he dicho que uno es el que le induce la mayoría de las patologías que tienen las estructuras, se las induce uno como constructor, dejando, por ejemplo, dejar pasando por alto muchas cosas, por ejemplo, no colocar los estribos de confinamiento, no colocar los estribos en los nudos de las columnas, que son puntos vitales, dejar los recubrimientos no
no colocar los recubrimientos debidos en las losas, o sea, permitir que las patologías se vayan entrando por las fallas que nosotros tenemos, las longitudes de desarrollo, los malos vibrados, los malos procesos de construcción y cuando ellos llegan, como llega la muerte, como dice el disco, encuentran de que hay el descubierto una cantidad de errores y eso es lo que aprovecha el sismo. O sea, dejamos vulnerables las estructuras, dejamos vulnerables. Esto resaltó numerosos problemas relacionados con acabados, fachadas, elementos no estructurales que no se amarran, golpeteo entre las edificaciones vecinas. Fíjense, hay una norma que dicen que las estructuras no deben estar completamente pegadas, y en cambio usted ve la fachada de todas las ciudades y lo primero que hacen es adosarse completamente. Debían de tener una separación mínima, y lo primero que hacen para utilizar todo el espacio es pegarlas. Entonces, cuando llega el sismo, ellos van a chocar porque las estructuras son independientes. Entonces, cuando llegan, chocan y se empiezan a reventar las edificaciones en los puntos. Bueno, pero aquí lo de resaltar en esta lámina es que Colombia está dividida en zonas de riesgo sísmico alto, zonas de riesgo sísmico bajo, por ejemplo Medellín, Montería y otras ciudades, ¿ya? Y las bajas, por ejemplo, todo lo que es la Amazonía, la Orinoquía, todas estas, por acá Arauca, que es intermedia, pero ya hacia el escudo por acá brasilero. Fíjense que casi media zona es baja, una partecita hacia el norte, que es Cartagena y Barranquilla, y parte del Atlántico, y una zona que es intermedia también, que es allá la Guajira, que ya cambia y entonces divide el país en 3 zonas de riesgo: zona de riesgo sísmico bajo, zona de riesgo sísmico intermedia y zona de riesgo sísmico alto. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros vamos a estar diseñando y verificando las estructuras que van a estar en nuestras manos. Aquí tenemos unas foticos en esta lámina de todo lo que ha sido el código, los códigos que ya hemos tenido normalizados en Colombia, que han normalizado ya para el diseño sísmico, sismo resistente. Tuvimos un código que fue el primero, muy completo, constó de 5 tomos, había parte hasta de diseño, el código en sí. El primero se llamó Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, que fue el decreto 1400 de junio 7 de 1984. Este fue el que nació con el propósito de que corrigiéramos la falla de todo lo que pasó en Popayán. Ahí empezaron a aparecer ya cosas como de que los edificios se debían armar para resistir el sismo en las 2 direcciones. O sea, que debían tener un armado, debían existir pórticos con amarre para el sismo y vías maestras. ¿Ya? O sea, se debían armar en 2 direcciones, aunque las placas no fueran bidireccionales, sino que independiente de que las placas fueran, con el fin de que estuvieran amarradas en
cuanto al sismo. Aquí apareció esta norma, duró vigente 14 años y apareció la NSR 98, que ya tiene bastantes similitudes. Acá también, la primera también ya tenía las zonificaciones sísmicas. Esta también aparece con las zonificaciones sísmicas. Esto, todo usted lo que ven de rojo aquí, quiere decir, fíjese que este es el cordón del Pacífico, el famoso cordón del Pacífico, zona de alta sismicidad, hasta todo Sudamérica, viene por allá desde el Asia, por allá, todo eso por allá de las islas esas del Japón, todas esas cosas. Por aquí está, la que está en verde, aquí está en sísmica intermedia y zona sísmica baja, y esta zona sísmica baja casi toda, conservó casi toda la organización que había tenido en el Código Nuevo, la ley. Entonces la primera se llamó Código Colombiano y fue la norma AIS. Esa es la Asociación de Ingeniería Sísmica 100, adoptada por el decreto 1480. Hay una asociación de ingenieros sísmicos en Colombia y con base en eso salió esto. El decreto ley, que fue esta la de NSR 98, decreto ley 400 de 1997, entonces ya acá se conformó una junta y ya todo fue aprobado y fue considerado ley de la República. Y bajo su amparo se expide en 1900 la norma NSR 98, que duró vigente 12 años. Y apareció el decreto ley, y con su normalidad se expide bajo su amparo se expide nuevamente en el 2010 la norma sismo resistente NSR 10, que sustituyó la del 97. Entonces ya acá este vino organizado en 4 tomos y vino organizado en títulos también. Por ejemplo, el que más manejamos, el título A, que es de la parte sísmica, el título B, que es la parte de cargas, y el título C, que es en concreto estructural de las edificaciones. Este en concreto, que es el título C, que es el que más usamos acá nosotros en concreto. También hubo una parte que es el título F, que es para las estructuras metálicas, el título D, que es para la mampostería estructural, y el título F y otras para la parte de suelo también, que es el título H. Bueno, entonces, todas estas normas lo que tratan es de organizar, de tener unos lineamientos para que nosotros protejamos las vidas y las propiedades. Por ejemplo, lo que pasa en Medellín, en el edificio Space, es una franca violación al decreto ley 400, violando la norma NSR 10. Eso se cae en el 2012, en octubre del 2012. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas construcciones que se aprobaron con muchas de estas construcciones, hubo muchas construcciones, nosotros siempre estamos tratando de quirlar las cosas, de evadir las cosas. Muchas de estas construcciones que se hicieron entre el 2011
2010, 2012, muchas fueron aprobadas con el código NSR del 98, ¿ya? ¿Tratando de qué? Tratando de utilizar menor cantidad de acero. Todos estos nuevos códigos que están tratando de decir, o que nos dicen, que cada código nuevo que sale aparecen nuevas restricciones, ¿ya? Nuevas restricciones y nuevas prescriptivas, tratando de que los daños que ocurrieron con el anterior código no vuelvan a suceder. Y eso se traduce en posibles cantidades de acero y de concreto mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Muchas estructuras de esas que fallaron por ahí en el 2012, 2013, eran unos planos que tuvieron aprobados por allá en las últimas vigencias del 98, y creyeron que eso sucedió en el SPEI de Medellín. ¿Qué ocasionó eso? Que los señores del CONIA sancionaron y le quitaron la matrícula al calculista. Entonces eso es ley. Ese señor ya no puede construir en Colombia nunca más, ni pueda fungir como ingeniero civil. Fíjense que eso es algo delicado. Entonces, en resumen, tuvimos 3 normas, ¿ya? La Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes del 84. Esa existió hasta julio del 98, cuando entró en vigencia la NSR 98. Esa existió el 98 hasta el 2010, cuando entró la que tenemos vigente. Entonces aquí ya está hablando, o empezamos a hablar de los métodos que existen en la norma NSR 10 para calcular el efecto del sismo. Y me hacen el favor y anotan esto: método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Eso dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en el título A 342.1. Anoten eso. Método de la fuerza horizontal equivalente. Método de análisis dinámico elásticos. Y métodos de análisis dinámicos inelásticos. ¿Ya? Entonces esta ya... ¿podría repetir lo que te está apareciendo aquí? Método de la fuerza horizontal equivalente. Está en el título A 3.421. ¿Ya? El método de análisis dinámico, los métodos de análisis dinámicos elásticos están en el A3422. Ustedes les va a tocar investigar todas estas cosas que yo les estoy mencionando aquí para que ya empiecen a hablar este mismo idioma. Cuando ya yo les diga, bueno, vamos a trabajarlo por la fuerza equivalente, o vamos a trabajar por el método modal, ya ustedes saben, ya estamos hablando de un método dinámico. Que los métodos dinámicos se dividen en 2, unos elásticos y otros inelásticos. Vamos a ver aquí, Payare Martínez Osumberto. ¿Qué quiere decir elástico y qué quiere decir inelástico? Jóvenes, eso lo vemos desde que vemos el comportamiento del concreto, ¿verdad? De resistencia a materiales. Hay una zona que se llama elástica. ¿Cuál es la zona elástica, jóvenes? Jóvenes. Es la zona en la que el elemento de concreto se deforma y recupera su
¿Su qué? O sea, se deforma y regresa a su condición actual cuando se descarga o se carga. Condición inicial, exactamente. Y eso se llama la O ley sea de que es quién. reversible. O sea, ¿y qué más? ¿Que cumple la ley de quién? ¿De Tomás o de Tirso? ¿De quién? De Hooke. La ley de Hooke. Cuando ya pasamos a lo Exacto. inelástico, ya nos pasamos a la zona que plástica. Fíjense que nosotros vamos a la zona ya de ductilidad, o sea, debemos de tener aceros dúctiles. Entonces, en los símbolos nosotros nos metemos en la zona de ductilidad y tenemos que tratar de ver por eso que nosotros no podemos calcular todo con lo que nos dé el método elástico porque no cabría el acero cómo es, en el edificio. O sea, vamos a dividir esa capacidad elástica, la vamos a dividir por un factor que más tarde vamos a llamar factor R. R7, R4, ustedes verán, a ver según el sistema que tengamos, si es aporticado, si es dual, vamos a tener que la fuerza elástica la tenemos que dividir entre un R para meternos en donde, en el rango que inelástico, ¿ya? O sea que estamos jugando entre lo elástico y lo inelástico, ¿ya? Que es independiente del método. Y por eso es que nosotros insistimos mucho cuando reforzamos con estribos, que cuando reforzamos con aceros que no tengan tanta resistencia, estamos poniendo aceros que son dúctiles y que nos permiten recuperar nuevamente las posiciones y permiten deformarse sin que fallen. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ya ahí estamos hablando de la norma. Me hacen un favor y me investigan qué es el método de la fuerza horizontal, cómo se aplica, por qué se aplica, cuáles son los métodos dinámicos que nos dice el código que debemos calcular y cuáles son los métodos dinámicos elásticos y cuáles son los métodos dinámicos inelásticos que consideramos o que la ingeniería estructural considera. Ahora tenemos los tipos de estructuras de resistencia sísmicas. Ustedes Disculpe, eso que usted dijo para entregarlo cuando. No, eso es para leerlo, eso no es para entregarlo, eso es para que lo sepan, para que lo interiorice, para cuando el profesor les diga qué es un método de esto, en dónde se aplica, cómo se aplica, ya ustedes, por eso es que les dije que ustedes ahora van a tener que entrar a la etapa de leer con bastante, en dónde van a encontrar mucho de eso, que van a encontrarlo con claridad en el libro de Roberto Roger Lawal y en su código. Por eso que esta parte del título A del código van a tener que leérselo para encontrar ciertas soluciones de ciertos problemas que vamos a estar tratando. Ahora vamos a hablar del tipo de estructura de resistencia sísmica. Ustedes han oído nombrar edificios altos. Dicen, no, que esa es una estructura tipo tubo. No, que esa es una estructura tipo aporticado. Ya ustedes han tenido que oír eso. No, que esa es una estructura dual. No, que esa es una estructura de mampostería estructural. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de estructuras aparecen en el código. Y ahí en el libro, en los primeros capítulos del libro de Roberto Rogel, él se extiende ahí y les explica a ustedes cómo son esas estructuras. Entonces, este tipo de estructura también queda pendiente para la próxima clase. Y aquí la vamos a leer muy someramente, pero yo quiero que ustedes profundicen. Para cuando les vengan las tareas y venga la cosa del edificio y la cosa, ya ustedes estén apropiados de... Bueno, fíjense aquí, esta estructurita que mostramos aquí.
Esto es una estructura como este tipo de estructura que le estoy mostrando. Aporticada. Porticado. Un sistema aporticado, exacto. Aporticado resistente a momento. Fíjense que lo que ocasiona la flexión es la que mete esto en cintura, es la que obliga a ver qué es lo que estamos haciendo. Recuerden que la flexión es la que nos pone a nosotros a chequear que la misma flexión, el cortante y muchos esfuerzos a que están sometidos las estructuras. Eso lo venimos viendo ¿de dónde? De resistencia de materiales. Estas estructuras son aporticadas. Va un comercial para estas estructuras aporticadas. Somos los últimos pajaritos que están en América utilizando el sistema aporticado. ¿Por qué le digo que somos los últimos pajaritos que estamos utilizando? Porque las estructuras aporticadas son demasiado flexibles. Entonces, con sismo de ciertas capacidades, ¿ya? Con sismo de ciertas capacidades son muy deformables. Entonces, el código, la NSR, la castigó bastante, la norma NSR 10 la castigó bastante. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a diseñar con ciertos programas y ponemos, por ejemplo, para chequear la deriva, ponemos secciones bastante delgadas de columna y de las que poníamos, por ejemplo, en el 98. Entonces nos sale una etiquetica, sección no cumple. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que con el código se aumentó la rigidez de las estructuras. Al aumentarse la rigidez, tuvimos que aumentar ¿qué? Las secciones. Entonces, como son muy flexibles y ellas deben cumplir los desplazamientos relativos de un piso a otro, que es lo que se llama ¿qué? Deriva. Oigan, deriva. Cuando yo les pregunte qué es una deriva, es, por ejemplo, el desplazamiento relativo que tiene el piso 2 con el piso 1 y está concentrado a un valor máximo, que creo que es el 1%. Entonces, si por ejemplo si usted tiene un piso de 3 metros y usted se desplaza 3 centímetros, el 1% de 3 metros entre un piso y otro, ya prácticamente no está cumpliendo la deriva. Claro que todo eso depende de la resistencia del concreto. Si tienes un concreto, aumenta la resistencia. Concreto de 4.000, 5.000. Por eso es que ya en Colombia prácticamente el concreto estructural de resistencia mínima ya quedó siendo el de 21. Ya muchas ciudades, incluso de riesgo sísmico bajo, por ejemplo, Cartagena no usa sino concreto de 4.000 libras, ¿ya? Yo estuve por allá en el año 2005 atendiendo una edificación y el concreto de las columnas era de 5.000 y el concreto de las vigas de las losas era de 4.000. Pero también no solamente por el aspecto de resistencia, sino por el aspecto de durabilidad. Ustedes saben que allá estamos a la orilla del mar y la corrosión y los efectos de oxidación nos afectan mayormente. Bueno, entonces aquí las estructuras aporticadas están saliendo casi que del mapa. O sea, ya las estamos combinando con muros, las estamos combinando con mampostería, con el fin de que las derivas no sean tan altas y las estructuras, las columnas que quedan no tengan dimensiones tan altas. Aquí tenemos el sistema combinado.
Se observen aquí que aquí viene como un muro, y este, por ejemplo, es el muro donde se va hasta el cuerpo del ascensor, ¿ya? Y hay algunas columnas que ya no son, tratan de ser muro de cortante. Y este es el sistema dual, que van a tener muros y algo de columnas. Entonces, se anotan también ahí en el glosario que deben conocer de esta terminología, que es un sistema combinado. ¿Ya? Que es un sistema combinado y que es un sistema dual según nuestra norma. ¿Ya? Ya acá el sistema dual ya tiene muros de cortante. Los muros son de especies, como su nombre lo dice, muros de cortante, como su nombre lo dice, son muros en concreto que terminan prácticamente, que se amarran en columnas. Es importante que se identifique esos dos tipos de sistemas de muro de carga. ¿Quién vive dentro de ustedes? ¿Quién vive en Alto de la Sabana? Dentro del grupo. ¿O quién vio construir esa estructura? Que todos los muros son de concreto. Son muros de carga, pero de concreto. Entonces ya ellos, como la estructura responde totalitariamente o integralmente, van a tener menos que, tendrán menos que deformabilidad, o sea, se desplazará, habrá menos desplazamiento relativo de un piso con otro, ¿ya? Y entonces aquí, fíjense, porque aquí todos son muros. El sistema dual es muro con pórticos, ¿ya? O sea, si ustedes ven este que yo le estoy mostrando aquí, hasta abajo, es solamente muro y totalmente muros. Las divisiones son muros, los pisos es concreto, o sea, ustedes están haciendo como un sistema integral. Hay en Medellín grandes constructoras que hacen edificios totalmente en muro de concreto, edificios de 4 hasta de 8 pisos, y tienen muy buena rigidez porque son integral, se vacían por piso. Generalmente se pone la formaleta de un piso totalmente y se vacía, y a veces hasta con la misma losa, o luego se vacía la losa, luego se vacía el piso, y así generalmente, y van quitando la formaletería de un piso y la van colocando en el otro. La ventaja: mayor rigidez, si usted tiene menos deriva, quiere decir que usted va a encontrar una estructura más estable. ¿Entendido? Bueno, ¿qué duda tienen de esos sistemas? ¿Quién tiene algún comentario que hacerme o preguntarme? ¿Ha entendido eso hasta ahí? Sí, profe. ¿No tienen ninguna duda? Bueno, porque ya ahora vamos a entrar a mencionar el método de la fuerza horizontal equivalente. La fuerza horizontal, el método de la fuerza horizontal equivalente es un método que consiste, como su nombre lo dice, en encontrar una fuerza a nivel de piso que nosotros vamos aplicando piso por piso, desde la primera losa hasta la última losa que tenga una estructura, ¿ya? Y ahí lo que vamos a averiguar en la próxima
próxima clase lo que ustedes me van a traer definido es cómo se calcula la fuerza horizontal equivalente. Entonces, en el capítulo A4 de la norma, por eso le digo que tienen que leer mucho esta semana para que en la próxima clase, que puede ser el lunes o el miércoles, todavía no lo hemos definido, ustedes ya me traigan todos estos conceptos ya machucaditos del libro de Roberto Rogel Aguad, el de ingeniería sísmica, sisma resistencia de edificios. Ojalá lo impriman para que tengan un documento muy bueno a la mano en donde estudiar. Ahí está claramente cómo se aplica en la nota. Tenemos, como todo, tenemos que evaluar las cargas que vamos a tomar del edificio. Empezamos a evaluar piso por piso, hacemos un análisis de la losa, ya todo. O sea, ahora vamos a aplicar todo lo que aprendimos de losa para luego poder al tener nosotros las cargas gravitacionales y no se calculan de lujo, sino se calculan es para calcular que las viguetas, sobre todo, porque las columnas y las vigas hacen parte del sistema aporticado o del sistema dual. Entonces, eso ya se va a calcular, incluyéndole ¿qué? ¿La fuerza de qué? Cuando ya nosotros calculamos la fuerza del sismo, ya calcularemos común y corriente o ya le meteríamos ¿qué? Cuando ya nosotros a las estructuras le metemos sismo, ya todo cambia. Ya el análisis, las combinaciones de carga, todo cambia. Todo cambia. ¿Ya? Y si y ustedes saben cuál fue el error que el doctor casualmente, el doctor Roberto Rogel Aguad, detectó en las edificaciones que fallaron en Medellín. ¿Quién me dice? Los ingenieros tienen que estar enterados de lo que pasa. ¿Quién ha oído por ahí más o menos cuál fue la falla del edificio Space y de los otros similares, de los otros Space que también lo demolieron y que ¿quién ha oído comentarios de eso? Bueno, el último comentario técnico prácticamente que el doctor Roberto Rogel dio era que los edificios se habían calculado con cargas gravitacionales, ¿ya? Que incluso con el propio peso era posible que se cayeran, ¿ya? Con las propias cargas de servicio. ¿Cuáles son las cargas de servicio que nosotros conocemos? Estoy cansado de decirle. ¿Cuáles son las cargas de servicio que nosotros conocemos? Jóvenes. Carga muerta y carga viva. Carga muerta y carga viva. Carga muerta y carga viva mayoradas. ¿Ya? Pero hay gente que antes, ¿cómo se calculaba? Se hacía la carga viva, la carga muerta, y se le ponía un porcentaje de fuerza horizontal. A veces le ponían el 0.10% del peso de la estructura y le iban distribuyendo. Pero de todas maneras se le metía fuerza horizontal, ¿ya? Ya, porque en la medida que el edificio va siendo más alto, es más significativo la fuerza del sismo, ¿ya? Es mucho más significativo. Entonces, y si nosotros, un edificio ya de eso, de 15 pisos, 10 pisos, debemos incluir el sismo porque si no, estamos fallando. Bueno, entonces, aplicaciones de este método, ¿en dónde se aplica? Tomen apunte de esto y vean si en el código eso está y verifiquen y pregunten porque, oigan, esto, aplicación del método. ¿De cuál método?
de la fuerza horizontal equivalente. Se puede aplicar en edificaciones regulares e irregulares, en zonas de amenaza sísmica baja. Oigan esto. Edificaciones regulares e irregulares pertenecientes al grupo de uso 1. Ahora verán ustedes, más tarde veremos cuál es el grupo de uso 1, localizados en zonas de amenaza sísmica intermedia. Esa es la segunda forma, ¿verdad? Y la otra se puede aplicar en edificaciones regulares, entendiendo por regularidad aquellas que son totalmente, que no tienen irregularidades en planta o en altura que lo afecten. Edificaciones regulares de 20 niveles o menos y 60 metros máximo medido desde la base de la estructura en cualquier zona de amenaza sísmica. Exceptuando, oigan eso, exceptuando, porque yo les puedo decir, este edificio se puede calcular con esto, entonces, exceptuando la localizada en lugares que tengan un tipo de perfil de suelo. Ahora que veamos el título, ahora que adelantemos más, se darán cuenta que en Colombia se permiten, según el código, 6 tipos de perfiles. Eso ya usted, ¿quién vio mecánica de suelo 2? Dentro de los que están ahí, o la está viendo. Jóvenes, ahí dentro de ese grupo ya hay gente que ha visto mecánica de suelo 2. Hablen. Sí, profesor. Ajá, ¿por qué no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de perfiles de suelo que se usan acá en Colombia? Ustedes han tenido que ver eso ya en mecánica de suelo. ¿Cuáles son? El perfil A, que es prácticamente la roca. El B, el C, el D, el E y el F. El F prácticamente es fango. Esos son suelos que son muy malos. En donde los periodos de vibración mayores de 2 TC. Ahora vamos a ver lo que se llama el periodo TC. Eso lo vamos a ver en el espectro. Bueno, tómense estas anotaciones como resumen, porque eso lo tienen que verificar en el libro de Roberto y en el código. Eso le va a ir aclarando lo que es un perfil de suelo. O sea que en Colombia, según nuestro código, ustedes se van al título H, van a ver que se van a clasificar los suelos en A, B, C, D, E o F, ¿ya? Y cada tipo de perfil de suelo de eso va a tener unas características buenas, malas o regulares, ¿ya? Para las construcciones, sobre todo cuando están en zona. Total que me dijeron que sí estaban viendo, pero no me han dicho si ya vieron los tipos de perfil. Yo creo que ustedes van trabajando con el código en la parte de suelo. ¿Sí o no? Jóvenes, están como mudos. Esto tiene que ser, usted sabe que la ingeniería es un conjunto de cosas que tenemos que echar mano de todas las ramas de la ingeniería para a veces poder diseñar. Aplicaciones del método, o sea, de este método. En edificaciones irregulares que no tengan más de 6 niveles, ni más de 18 metros de altura medidos a partir de la base. Las irregularidades, el código les más tarde ustedes verán en el código que les van a hacer irregularidad en planta, irregularidad de forma, irregularidad de altura. O sea, los edificios tienen varias irregularidades.
Por ejemplo, hay irregularidad de retroceso, hay la primera planta y después se va corriendo en un sentido y se van, acá más tarde vamos a ver esto. Estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras más rígidas que cumplan los requisitos A3, 2, 4, 3. Tienen que ir tomando apunte de esto. Aquí estamos viendo la generalidad, después vamos a poner la práctica para ver si se puede hacer o no lo que se les está solicitando. Por ahí el profesor Villalobos, que dictó esto en una ocasión, le ponía trampitas a los alumnos, poniéndoles para ver si se podía aplicar el método en determinadas condiciones. Y las personas a veces se equivocaban porque no prestaban atención a estas cosas. Bueno, ubicación de la estructura es lo que primero tenemos que averiguar, ¿verdad? Tenemos que averiguar si nuestra estructura, o sea, edificio Loma Prieta, por ejemplo, ubicación Medellín. En Medellín enseguida usted tiene que clasificarla en qué, en intermedia, o va al mapa sísmico y determina que es en el Putumayo, por acá, bueno, sí, o es por acá en Leticia, bueno, esa zona de riesgo sísmico baja, intermedia o alta. Y lo que caracteriza a un sismo de diseño es estos coeficientes, el coeficiente A y B, o sea, aceleración horizontal y aceleración vertical, de acuerdo que al suelo que estén, a los suelos que estén tratando. Ahora verán, pasos para aplicar el método. Ya vimos, el primero, ¿cuál es? Ubicar la estructura. Después, movimientos sísmicos. Ya tenemos que ver acá estos coeficientes que están en la tabla A2, 3. Dice Arauca, tiene un A sub A de 0.15 y un A sub B de 0.15 y es una zona de amenaza sísmica intermedia. Mitú, por ejemplo, 0.05 el A sub A, 0.05 el A sub B y la zona de amenaza sísmica intermedia. En cambio, Mocoa tiene un A sub A, este depende del suelo, de 0.030, un A sub B de 0.25 y está en una zona de amenaza sísmica alta. Pasto, por ejemplo, Pasto, un A sub A de 0.25, un A sub B de 0.25 está en zona. Bueno, entonces nosotros encontramos en las tablas esos valores y le encontramos los valores de A sub A y A sub B. ¿Y qué significa A sub A y A sub B? A sub A, coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva para el diseño. ¿Y dónde van a encontrar eso definido? En el título A2, A2.2. El coeficiente A sub B o V, que representa la velocidad pico efectiva. La otra es aceleración horizontal y esta es la velocidad. A sub A quiere decir aceleración, está correcto. Y B representa velocidad pico efectiva para diseño. Entonces, A sub 2. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros para cada ciudad podemos encontrar un A sub A, o sea, de aceleración pico, y un A sub B de velocidad pico. Y con esas propiedades nosotros ya vamos a poder utilizar el método
de la fuerza horizontal equivalente o en su defecto es dinámico. Bueno, entonces ya vamos por el segundo paso, ubicación, después los movimientos sísmicos de diseño. Paso a aplicar efectos locales. ¿Qué se llaman los efectos locales? Los efectos locales son los que están referidos al suelo donde nosotros vamos a implantar nuestra estructura o donde nosotros vamos a edificar, dicho en otras palabras. Esos efectos locales van a estar considerados en el A24, en la tabla básicamente del A24 raya 1. La clasificación de los perfiles de suelo. Eso era lo que les decía en la lámina anterior. Entonces vamos a encontrar 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 perfiles de suelo. Entonces dice, cuando hablamos de un tipo de perfil, el perfil de roca, o sea, eso es roca. Usted encuentra una roca ígnea sin que haya sido metamorfizada, roca que no sea metamórfica, o sea, ni sedimentaria. Esa es la roca competente, roca dura, estrato duro. Generalmente la velocidad de esa promedio de esa roca es de 1500 metros por segundo. El perfil B, generalmente un suelo bueno, muy bueno. Perfil de roca de rigidez media. Entonces tiene un B sub S entre 1500 metros por segundo a más de 700 metros por segundo. Eso lo mide, esa roca, esos datos son medidos geofísicamente, esos perfiles. Después vamos a tener un perfil tipo C, que dice aquí que son perfiles de suelos muy densos o rocas que no alcanzo a mirar acá. De todas maneras, miremos la tabla A241. Entonces, estos perfiles, estos son suelos buenos. De todas maneras, los suelos buenos van a tener, y entonces este N que vas a encontrar aquí es el número de golpe que se dan en el ensayo de penetración estándar, ¿ya? Y entonces aquí vas a tener una velocidad del suelo entre 700 metros en la roca y 700 metros por segundo hasta mayor de 300 metros por segundo. Y aquí este otro con perfiles suaves de suelos muy densos o rocas trituradas que cumplan con cualquiera de los dos criterios, o sea, el número de golpes mayor de infinito o la velocidad. Bien. Y el perfil D, que es el más común y corriente, que ya es suelos sedimentarios, que son los suelos que se construyen, son perfiles de suelos rígidos que cumplen con criterios de velocidad de onda, de cortante o de 100 metros por segundo. Esa es velocidad de onda de cortante, exacto. Cumplen un determinado. Entonces, y hay otro D que tiene un N. El N es el número de golpe de la penetración estándar para que va de 30 centímetros el ensayo de penetración entre N menor de 50 a mayor o igual a 15.
Bueno, todas estas clasificaciones, esto que estás encontrando aquí, está ya relacionado con qué? Con el tipo de suelo. Entonces usted, dependiendo de esa clasificación, ¿eso quién se lo da? ¿Quién cree usted que le da ese dato a ustedes? Ustedes como estructuralistas tienen que tener, lo primero que le tienen que pedir al propietario es que el ensayo de qué? Jóvenes, estructura. El cálculo estructural de un edificio no se puede hacer sin el respectivo ensayo de qué? Geotécnico o de suelos. Entonces, ¿de dónde encontrarán ustedes si ese es un suelo D, E, F, C? ¿De dónde lo encontrarán? Y ese es el estudio geotécnico. Entonces, eso les dirá a ustedes si el suelo que usted tiene es competente o si hay que hacer un tipo de tratamiento del suelo previamente para usarlo, ¿ya? Por ejemplo, ya los suelos E y F, es bueno que ustedes lean en el capítulo de suelos de el código, en la parte del código, que es el título H, creo, qué limitaciones tienen el uso de esos suelos para ser usados en construcción de edificios. Ya. Vea lo que dice aquí, definido por un especialista en suelos. ¿Y quiénes son los especialistas en suelos? Son los geotecnistas, ¿ya? Todas esas propiedades que nosotros aprendimos allá, a diferenciar si el geotecnista nos dice que usemos que es un suelo tipo tal y que recomienda cimentación superficial, cimentación profunda, losa de cimentación o mat foundation, todas esas cosas, y los efectos locales que lo van a encontrar también explicadito en el libro por eso es que les digo que tienen que leer esta parte, tienen que leer muchas cosas, porque con esta parte que ustedes van a desarrollar su proyecto, entonces van a tener que leer mucho porque los oigo como muy silenciosos, muy silenciados. Bueno, entonces, en esta tabla, que es la que tenemos aquí, la sacan, todas estas tablitas que le estoy diciendo, por favor, ténganlas impresas, que la mente es ligera, la gente, cuando usted va a diseñar, tiene que tener todas estas cosas a la mano. Ya, en el libro de el profesor Roberto Rochel Aguad, la mayoría de estas tablas están, entonces imprímanlas. En el código están, entonces imprímanlas. Tienen que tener las cosas a la mano porque si no, entonces, otra cosita. Pasos a aplicar el método. Cuando ya tenemos los efectos locales, ¿qué pasa? Miren esta tabla, ya entonces tenemos que tenemos un suelo A, que tenemos un suelo B, que tenemos un suelo C, que tenemos un suelo D, E, y fíjense que el F no ni lo mencionan acá. ¿Por qué será? Construir un suelo F, ¿qué problemas tendría? Es importante que lo investiguen. Es un suelo de muy poca capacidad. Fíjense que aquí en el gráfico ni lo mencionan. Entonces yo quiero que estudien por qué no lo mencionan o qué condiciones tiene ese suelo. ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas pueden encontrar con un suelo? Incluso ya con el suelo E ya van a tener problemas. Fíjense que aquí esta curva, aquí se levanta un poco, ¿ya? Y el FA va a ser el factor, los factores, los efectos locales, y así como tuvimos un A sub A y un A sub B, vamos a tener un F sub A y un F sub B, ¿ya?
El F sub A es el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración. Fíjese si usted tiene, fíjese aquí, F sub A, coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos debido a los efectos de sitio. O sea, este suelo va a amplificar más un sismo que este suelo. Ya están viendo las razones. ¿Ya? Y un suelo más blando que está por acá, que sería el F, ¿qué pasaría? Fíjense que las arenas cuando se licúan amplifican con mucha mayor potencia los sismos. Por eso es que la licuefacción de arenas es peligrosa. Entonces, cuando tenemos suelos más o menos compactos, el C, el D, que estamos, pero ya apenas pasamos a un C, ya tenemos factores de 2.5. O sea, cualquier sismo se me va a afectar mayormente. Entonces tenemos los factores FA y FB. Entonces eso se llaman los efectos locales. Entonces esto nos sirve cuando vayamos a hacer el espectro. Tenemos que considerar los sitios FA y el FB. Los espectros sísmicos. Para aplicar, paso para aplicar, volvemos acá. Efectos, acá vemos nuevamente, ya con la anterior gráfica, calculamos que el FA, el FB es coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en los periodos, en la zona de periodos intermedios debido a los efectos de sitio. Efectos de sitios. Entonces los efectos de sitio es el FA y el FB. Entonces, la misma cosa, tenemos un suelo, un factor de amplificación, tenemos un suelo C, estamos por acá como en 1.6, 1.4. Si ya tenemos un suelo D, ya estamos casi en 2.5 y un suelo E, mire por dónde se fue. Entonces, ¿qué pasa? Que los sismos se nos van a aumentar la amplificación de aceleración y todo eso es que será favorable o desfavorable. Jóvenes, ¿qué dicen, muchachos? ¿Está claro hasta ahí o tienen alguna duda? Nos devolvemos. Factores de sitio. Factores locales, fíjense. Tenemos dos factores locales, el coeficiente, que son coeficientes de amplificación de la aceleración. Mire, del espectro. Más tarde vamos a ver lo que es el espectro. Que son y que van a depender de quién, del suelo. Entonces tenemos que tener el suelo clasificado. ¿En dónde lo tenemos clasificado? En el estudio geotécnico. Entonces nosotros nos dan un informe con el estudio geotécnico, tenemos un suelo con estas características. Y entonces el estudio de suelo también le debe dar estos factores, el FA y el FB, para que usted encuentre. Pero si es un suelo, ya, y usted con la aceleración acá de debajo, puede que subir y calcular el respectivo ¿qué? El respectivo factor de amplificación o coeficiente de amplificación. Entonces tenemos el FA y el FB. El FA es amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos debido a los efectos de sitio. Y acá el B, coeficiente de amplificación, la aceleración en la zona de periodos intermedios debido a los efectos de sitio. Entonces, ahí no, fíjense que vamos metiendo una cantidad de parámetros.
Ahora veremos aquí una tabla que es importantísima. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo aquí lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el título A. Y en el título A usted entra y le dan un cuadro sinóptico o le dan un diagrama de flujo de cuáles son los 10 o 12 pasos que tiene que hacer para diseñar un edificio. ¿Ya? Entonces los coeficientes de importancia. Y los coeficientes de importancia, nosotros hablamos de los coeficientes de importancia en el A251 y nos clasifican las edificaciones por grupo. Entonces, una edificación del grupo 4 son aquellas edificaciones indispensables. ¿Y cuáles son esas edificaciones indispensables? ¿Quién me dice? Por ejemplo, una vivienda. Los hospitales. Los hospitales. Por ejemplo, el cuerpo de bomberos. ¿Ya? Las edificaciones de atención a la comunidad, por ejemplo, ¿cuál es? Los palacios los palacios municipales, las gobernaciones, las estructuras, y ese es el grupo, pero cada coeficiente de eso, cada grupo de eso va a tener un coeficiente de importancia. Esto varió, si ustedes comparan esto con el código del 98, esto varió sustancialmente. Entonces ahí me van a averiguar cuáles son que se definen como edificaciones indispensables. Son las que no pueden salir de servicio. ¿Ya? No pueden salir de servicio por efecto del sismo. Y entonces, ¿qué pasa? Ellas tienen un factor, un coeficiente. El I se aumenta. ¿Ya? Las edificaciones de atención a la comunidad pueden ser los palacios municipales. De todas maneras, ustedes busquen el código a ver qué les dice. Las estructuras de ocupación especial, ¿como cuáles? ¿Cuáles me dicen? No podrían ser cátedras de fútbol. Sí, bueno, entonces nosotros, nuestro amigo íntimo que se llama el código, aquí lo estoy oyendo, nosotros vamos a el título A. ¿Ya? El título A. Y vamos a la 2 a 6 A251. Permítame un momentico para leerles aquí. Damos grupos de uso. A25. A2511. Coeficiente de importancia. Grupos de uso. Grupo de uso, de tipo de uso, los valores y coeficientes de importancia. Grupos de uso. Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno de los siguientes grupos de uso. Grupo 4. Edificaciones indispensables. Esa es la definición general. Son aquellas edificaciones
de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo. O sea, ellas tienen que permanecer y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Dice, no, vamos a pasarla. No, eso tiene que seguir funcionando. Ejemplo, un hospital, ¿ya? Una clínica. A este grupo debe incluir, voy a leerle aquí uno o dos, todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas, centros de salud, que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y o atención de urgencias. B, todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte, por ejemplo el metro de Medellín, ¿ya? Centrales telefónicas, de telecomunicaciones y radiodifusión. C, edificaciones designadas como refugios para emergencia, ¿ya? Por ejemplo, allá de Bormandea, por allá en Medio Oriente, hay unos refugios donde la gente se debe proteger contra bueno, eso debe, centrales de aeronavegación, hangares de aeronaves de servicio de emergencia. Bueno, ahí te dicen siete más o menos. Es la del grupo. Esas son las del grupo 3. Edificaciones de atención a la comunidad. A este grupo corresponden aquellas edificaciones y sus accesos que son indispensables de un temblor para atender emergencias y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo 4, lógicamente. En este grupo se deben incluir estaciones de bomberos, defensa civil, policías, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, garajes de vehículos de emergencia, ¿ya? Por ejemplo, un garaje de un hospital que disponga la ambulancia y le caiga encima, quedamos sin ambulancia, ¿ya? Estructuras y equipos y centros de atención de emergencias, ¿ya? Guardería, escuelas, colegios, universidades. O sea, nuestra universidad debe estar dentro del grupo 3, ocupación de atención a la comunidad, porque ahí se atiende comunidad. Y otros centros de enseñanza. El grupo 2 dicen que son estructuras de ocupación especial. Esto le estoy leyendo porque esto es bastante importante, sobre todo para asignar, cuando le vayamos a asignar el valor, el grupo de uso y el coeficiente de importancia. El grupo 2 son estructuras de ocupación especial. Cubre las siguientes estructuras. Edificaciones en donde se pueden reunir más de 200 personas en un mismo salón. Por ejemplo, una sala de reunión de una empresa, ¿ya? Graderías al aire libre donde pueden haber más de 2.000 personas a la vez. Aplica, por ejemplo, a un estadio, una estructura deportiva. Almacenes y centros comerciales de más de 500 metros cuadrados. Guagarí. Igual a otra. Vivas. Todos esos centros que son lo que se llaman desarrollos de superficie, centros comerciales de superficie. Edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud no cubiertas en el anterior, en el A25111.
Y el grupo 1 son estructuras de ocupación normal, vivienda. Todas las edificaciones cubiertas por el alcance de este reglamento, pero que no se han incluido en los grupos 2, 3 y 1. ¿No? Oficinas, cosas que no haya, sobre todo que no haya multitud, ¿ya? Una vivienda normal, una cosa donde usted puede salir rápidamente y una falla ahí no causaría tanto desastre. Bueno, fíjense todo lo importante que son todos estos pasos. Les digo que en el título A, dice aquí los pasos. Hay un anexo en el título A en donde le dicen a usted varias cosas importantes. Dice, el apéndice 1 de la norma NCR 10, procedimientos de diseño, sección A1, 3. Aquí te hacen un resumen, por ejemplo, localización del nivel de amenaza y valor de A sub A y A sub B. Y ahí les van haciendo gráficamente, paso a paso, lo que son los muros de carga. Le dicen de las estructuras muy gráfico, paso a paso, lo que debe ir haciéndose en un cálculo, sobre todo un cálculo de fuerza horizontal equivalente. Todos los pasos, aquí está paso a paso, hasta llegar a lo último. Entonces, eso es el apéndice recomendación. Son 12 pasos, 13 pasos. Recomendación, leer. Y ahora le metieron construcción y supervisión técnica. Entonces, me van a leer. Aquí con esto van a estar como muy animados a leer el prefacio apéndice 1. Anoten por ahí. Del código. En el tomo 1, o sea, todo lo que es A, es referido al tomo 1 de nuestro código. Todo lo que es B es todo lo que es referido a cargas. Y todo lo que es C es todo lo que es referido a ¿qué? A concreto estructural o edificaciones. Bueno, aquí tenemos esto que es de altísima importancia. Ahora viene algo que es muy importante. Resulta que esto que nosotros mostramos aquí es lo que se llama el espectro elástico de aceleración. ¿Dónde lo van a encontrar? En el A26. Y estos son aceleraciones. Todo esto que tenemos aquí y esto que tenemos acá son periodos de tiempo. Entonces nosotros vamos a tener unas partes importantes en estos. Acá vamos a tener el T sub 0 que está definido por un valor. Y este T sub 0 este es inicial y este es el T sub 0 donde termina la meseta. Esta figura que yo llevo aquí, que saca aquí, es lo que se llama el espectro de aceleración. ¿Ya? O sea, cada ciudad, cada sismo, cada Colombia, cada norma tiene un determinado espectro. Entonces, nosotros tenemos que estar construyendo estos espectros para cada sismo y para cada cálculo. Y entonces está en función de quién. Esta es la aceleración que está en función de qué, de la gravedad, y estos son los periodos de vibración que tiene la estructura, ¿ya? Y cada tramo de esto tiene una ecuación
que ahí en el libro encontraremos cómo se aplica. Y fíjense, está en función de FB, está en función de TL. Mire aquí está TL, que es el último valor de este rango. Entonces, con estos puntos nosotros construimos con el TL, el T6 y el T sub 0, construimos, y con la meseta del espectro nosotros podemos construir un espectro de diseño. Entonces, por favor, buscar dentro de su glosario, anexar lo que es un espectro de diseño, qué significa un espectro de diseño. ¿Ya? Este espectro está definido para un coeficiente de amortiguamiento del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las estructuras tienen que tener su coeficiente de amortiguamiento, así sean de concreto. Porque si fueran completamente rígidas, se cayeran, fallaran mucho más rápido. Siempre las estructuras tienen un amortiguamiento y por eso le ponen una nota, ¿ya? Esto lo van a encontrar también en el código, lo van a encontrar también en el cómo es, en el libro de Roberto Roger Aguad. Entonces, periodo de vibración. La lectura tiene unos periodos de vibración y esos periodos de vibración se buscan por medios dinámicos en donde se considera la masa por la deformación y se considera como un periodo. Lástima que ya en nuestras universidades, en nuestras facultades de cómo es de ingeniería civil no se vea dinámica, porque estos valores salen dinámicos, pero ustedes si vieron ondas en su bachillerato, un movimiento armónico, de aquí salen estas ecuaciones, ¿ya? De aquí sale, esta es la frecuencia y esta es la masa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en una estructura tiene un periodo fundamental de vibración, ¿ya? Que generalmente es el periodo que sirve para diseño. ¿Qué encontramos acá? Ya, este periodo. Con este periodo calculamos nosotros casi todas las cosas acá. ¿Y se dan cuenta? Sacamos los periodos, periodo inicial, periodo característico, el periodo final, y con eso sacamos el valor del periodo. Pero esto desde el punto de vista dinámico. Pero hay formas de lograrlo con ciertas formas. Entonces dice el periodo fundamental. Mírense esto que te da aquí, es la aceleración del terreno, que impacta ¿dónde? ¿Dónde lo ven ustedes que impacta ahí? Esto que está acá es el edificio, esto que está aquí, ¿qué es? Jóvenes, esto que tenemos aquí, a ver, jóvenes, la cimentación, exactamente. Cimentación. Entonces nosotros venimos aquí y pegamos aquí. Cuando golpeamos aquí en este sentido, o podría venir en el otro sentido también. ¿Qué pasa? Que esta es la masa, ella anda para allá, anda para acá, entonces va a hacer ese tiempo que demora esta masa concentrada en ir y venir, se llama ¿qué? Periodo. Y va a estar en función de qué? De la masa y de quién, y de la altura. Aquí va a estar el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3.
dependiendo de quién. La respuesta temporal de cada oscilador. Esto es un oscilador. Los edificios los simplificamos como una masa, como un péndulo inverso, ¿ya? En donde lo que está impactamos a la cimentación y la cimentación hace que vibre el edificio, ¿ya? Esto se conoce como dinámica estructural, que es otra parte de la especialización de estructura que acá no alcanzamos, solamente damos, pero ese periodo dinámico que consideramos aquí, la sacamos también como un periodo fundamental, como una fórmula abreviada. O una fórmula abreviada que es el T sub A. ¿Ya? Es el T sub A, entonces decimos que el T sub A, o sea, el periodo fundamental, es aproximadamente el C sub T por el H, donde H es la altura del edificio y C es un coeficiente que depende de este valor que está acá, de este valor que está el C sub T es otro valor. Entonces, con este valor nosotros conseguimos un periodo aproximado, o sea, cuando vamos a trabajar con el método de la fuerza horizontal equivalente, ¿qué hacemos? Cuando vamos a horizontal equivalente, nosotros calculamos un periodo abreviado, un T sub A, que es el periodo fundamental. Y cuando trabajamos con estos, tenemos que buscar un periodo dinámico, ¿ya? Un periodo dinámico. Bueno, entonces aquí tenemos los valores de los parámetros C sub T y alfa. Aquí tenemos que esto es un valor de un valor aproximado, donde estos son parámetros. Este es C sub T y alfa. Esta viene siendo la altura del edificio y esto viene siendo un coeficiente, en donde multiplicado yo vengo a conseguir el periodo que va a depender de qué, de el C sub T va a depender del tipo de edificación que yo tenga. Si es un edificio metálico, si es un edificio en concreto, si son pórticos arriostrados, si todos los sistemas estructurales, por ejemplo, dice pórticos resistentes a momentos, que fue lo primerito que les mostré, de concreto reforzado, que resisten la totalidad de la fuerza sísmica. Oigan eso. Y que no están limitados o adheridos a componentes más rígidos estructurales o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales al verse sometidos a fuerza sísmica. Entonces, si nos devolvemos a la fórmula aquella, nosotros entenderemos que aquí tenemos, si es un pórtico de esas características que yo leí ahí, tengo un C sub T de 0.47 y la altura va a estar elevada a un coeficiente alfa, que en este caso es 0.9. Si ya yo tengo otro sistema, por ejemplo, pórtico resistente a momentos de acero estructural, que resisten la totalidad de la fuerza sísmica y que no están limitados o adheridos a otros componentes más rígidos estructurales, bueno, entonces ya ahí el C sub T cambia, ¿ya? Y esto, el exponente, el exponencial alfa es 0.8. Pórticos arriostrados, ya ahí tienen otros valores. Bueno, en todo caso, necesito que ustedes se entren, manipulen
el libro de Roberto Rochelle Aguad. En los capítulos, ya les voy a decir los capítulos. Todo esto que hemos hablado hoy está en el capítulo 1. El capítulo 1 capítulo 1 y 2. En el capítulo 1, todo lo que hemos hablado hoy está en el capítulo 1. Ya a partir de la próxima clase, cuando terminemos de ver esta presentación, entonces... ¿Capítulo qué, profe? Disculpe. En el capítulo 1 de Roberto Rochelle Aguad está todo, es decir, el resumen de lo que hemos visto aquí, o mejor dicho, lo que estamos en la presentación es un resumen de lo que es el título A de la norma y el capítulo 1 de Roberto Rochelle Aguad. Si ustedes leen juiciosamente eso, ahí encontrarán todo. ¿Ya? Eso lo necesitan leer para que puedan entender lo que es una deriva, lo que es un periodo, lo que es un espectro, lo que son las irregularidades en planta, en altura, todas esas cosas las van a encontrar resumidamente en el capítulo 1 de Roberto Rochelle Aguad. Ahí les van a explicar los tipos de suelo, todas esas cosas que vimos acá resumidas la van a encontrar ahí, en todo el capítulo 1. Y quiero que lo lean juiciosamente y saquen sus apuntes y saquen sus resúmenes, porque ese va a ser la construcción de nuestro edificio sísmico. De ahí vamos a depender de qué tanto. Ahí empiezan a hablarle de ductilidad, de lo que es una amenaza sísmica, de todo, ¿ya? Entonces espero que sean juiciosos y entonces yo no sé si ustedes quieren y me hacen un trabajo por grupo, un resumen de lo que esté en el capítulo 1 y me presentan eso como trabajo y nos veríamos el miércoles, o si no, hacemos clase el lunes. ¿Qué definen? Si el miércoles me aparecen con un trabajo juicioso de todo lo que es el capítulo 1 de Roberto Rochelle Aguad, pero un resumen, unas presentaciones similares a estas, en donde tengan la claridad de todo. Recuerden que en el título A en el código, en la parte A, le resumen a ustedes todos los pasos que debe dar usted para calcular un edificio o una edificación, ¿ya? Entonces, tienen mucha teoría que estudiar y ustedes son pesaditos para las teorías. Entonces, más bien nos encontramos el lunes, hacemos la clase, terminamos esta presentación y yo les hago y ustedes estudian y yo les hago una serie de preguntas para ver cómo están. ¿Está bien? Sí, sale mucho mejor. Además no sería como que muy factible decir pero algo porque más de la mitad del curso ya está por fuera de la llamada. Bueno, de todas maneras les agradezco que les hagan saber eso, ya que quedó ese capítulo como tarea y la parte
y todo lo que sea de código del título A. Hay que leer eso, porque si no, no van a, ¿cómo es? No vamos a tener un... Después que vamos a hacer, ya vamos a ver en sí cómo calculamos, se adelanta a ver cómo se calcula la fuerza sísmica y todas esas cosas. ¿Ya? Bueno, entonces, que pasen un feliz fin de semana. Igualmente, profesor. Bueno, le agradezco mucho. Bueno.